Nos acompaña, yo soy Javier Alatorre. Bienvenidos a este programa especial con los acontecimientos más importantes del año que termina. 2006 era el año de las grandes expectativas, pero también de las grandes incertidumbres. En puerta estaban las elecciones presidenciales más disputadas en casi 80 años de la vida republicana. La inseguridad amenazaba con desbordar al Estado. Más que el análisis, lo que predominaba en el ambiente nacional era la crítica dura y desnuda hacia todo. También se esperaba el despegue definitivo de la economía, la última estocada a la pobreza, el primer título mundial de fútbol. Todo eso y mucho más temían y esperábamos los mexicanos en el año que termina. La muerte le cerró la salida a 69 mineros en uno de los sucesos más tristes en la historia reciente de nuestro país. No solo porque la mayoría de las familias no han recibido las indemnizaciones que le corresponden, sino porque el drama dejó al descubierto las condiciones de indefensión, de inseguridad en las que viven los mineros mexicanos. Haz que mis manos, herramientas invaluables que me otorgaste para producir y crear, conserven sus facultades y puedan al final de esta jornada acariciar a los míos. La tragedia de los mineros de Pasta de Conchos fue un hecho que marcó el 2006. Todo empezó a las 2 de la madrugada con 20 minutos del 19 de febrero. Una explosión marcó el inicio de uno de los sucesos más dramáticos registrados en las últimas décadas en el país. 65 mineros quedaron atrapados en la profundidad de la tierra. Es la boca de la mina, son 2,5 kilómetros con diferentes tiros, están a 150 metros de profundidad, pero que van bajando pues por la mina. A partir de ese momento, la atención mundial se dirigía hacia la mina de la empresa industrial Minera México e iniciaba la cuenta regresiva para rescatar a los mineros atrapados. Pues tan duro, está difícil la cosa ahorita, como hay mucha piedra, mucho material para retirar y es poco, o sea, el esfuerzo es mucho. Son 44 personas las que están trabajando, son 7 rescatistas profesionales. Las minas de carbón son distintas a otro tipo de minas o a otro tipo de derrumbes. Aquí no se puede entrar con maquinaria porque explotaría la mina. Las esperanzas no se perdían, porque los ventiladores de la mina aún funcionaban. Así, aire limpio circulaba al interior. Sin embargo, 5 días después se anunció lo inevitable. Los trabajos se suspendieron por los altos niveles de gas. Se ha tomado la decisión con mucho cuidado de parar la exploración en el interés de proteger la seguridad de las cuadrillas de rescate, debido a las condiciones que están dentro de la mina, sus galerías y sus cañones, por el muy alto nivel de metano. La angustia iba en aumento y es entonces cuando la imagen de la impotencia se hizo presente. No queremos el gobernador, son puras mentiras. Los trabajadores no están bajando a la mina porque están ahí parados. Como indemnización se ofrecieron 750,000 pesos a cada viuda, además de becas y una pensión mensual. Y es que un día después, un informe reveló que al momento de la explosión se alcanzó una temperatura de hasta 600 grados centígrados, eliminando toda posibilidad de vida. El 3 de marzo los trabajos se reiniciaron. Más de 100 hombres en 3 turnos realizaron los trabajos de búsqueda. Así transcurrió un mes y nada, solo una misa para recordarlos. Nada más queremos que nos lo entreguen para que mi mami esté tranquila. Lo que sea, como dice ella, sea, aunque sea un puñito de cenizas, pero que nos lo entreguen. No fue sino hasta el 23 de junio cuando se rescató el primero de los 65 cuerpos. Fueron los restos de Felipe de Jesús Torres Reina, localizado en el tramo de la Diagonal 9. Terminó diciembre y las cosas no cambiaron. 64 cuerpos siguen sepultados a más de 150 metros de profundidad en esta mina de carbón. Y todo parece indicar que así seguirán por un tiempo más. El 4 de enero fue operado el primer ministro israelí Ariel Sharon debido a un infarto cerebral.
Tras la intervención, que duró más de 10 horas y terminó el 5 de enero, su salud se reportó como grave. Anunciaron que provisionalmente el ministro de Finanzas y viceprimer ministro Ehud Olmert ocuparía las funciones del jefe de gobierno. El 12 de enero fue puesto en libertad el turco Mehmet Ali Aka, quien intentó asesinar al Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro. El 13 de enero, a los 90 años, murió el pintor Raúl Anguiano. Nació en Guadalajara, Jalisco, y formó parte de la segunda generación de muralistas mexicanos, y estaba considerado como uno de los últimos exponentes de la Escuela Mexicana de Pintura. El 15 de enero, Michelle Bachelet ganó las elecciones presidenciales en Chile. Se convirtió así en la primera mujer en obtener la presidencia de este país sudamericano para un periodo de 4 años. Gracias por estos aplausos. El 10 de febrero falleció a los 85 años de edad el pintor y escultor Juan Soriano, uno de los grandes maestros mexicanos del arte del siglo XX. Juan Soriano había sido hospitalizado el 25 de enero aquejado por una neumonía. El 21 de febrero, Canal 40 reinició transmisiones con la dirección de Televisión Azteca y bajo el nombre de Proyecto 40 por un México Libre. Fuerza Informativa Azteca desplegó un gran equipo para cubrir el proceso electoral. Desde su inicio, con las campañas proselitistas, hasta la ratificación del triunfo de Felipe Calderón por parte del Tribunal Electoral. Fuerza Informativa Azteca realizó una cobertura absoluta de las elecciones presidenciales este 2006. Reporteros, camarógrafos, corresponsales, unidades de control remoto y decenas de técnicos hicieron posible que usted estuviera completamente informado sobre lo que sucedía en la contienda política más importante de las últimas décadas en nuestro país. Seguimos paso a paso las actividades de los 5 candidatos a la presidencia de la República. Felipe Calderón inició su campaña por la presidencia un jueves 19 de enero en el Estado de México. Roberto Madrazo estuvo el mismo día en Ecatepec y Andrés Manuel López Obrador empezó en Metlatónoc, en la Sierra de Guerrero. De esta forma, el camino hacia la presidencia de la República se empezaba a trabajar. Cada una de las campañas marcaba su propio ritmo, su propio elemento que la distinguía de las demás. López Obrador inició con una ventaja en las encuestas que lo ubicaban hasta 10 puntos arriba de su más cercano competidor, Felipe Calderón, quien después de reajustar baterías recuperó terreno hasta empatar y superarlo en las preferencias. Cuando más caliente estaba el intercambio de las declaraciones, vino el primero de 2 debates. Ahí el gran ausente fue Andrés Manuel López Obrador. Tanto Roberto Madrazo como Felipe Calderón se proclamaron ganadores. A medida que el abanderado panista iba sumando preferencias, López Obrador iba haciendo más evidente su exceso de confianza. Así llegaron al segundo debate, donde la bomba llamada Hildebrando sacudió por algunas semanas al equipo de Calderón. Es decir, que voy a entregar un expediente donde el cuñado de Felipe, cuñado incómodo, tiene una empresa que le trabaja al gobierno, que ha recibido contratos precisamente de la Secretaría, o mejor dicho, del sector energético cuando Felipe fue secretario. Tuvo ingresos por 2.500 millones y no pagó impuestos. Y eso es lo que queremos que ya no siga pasando. Nuevamente miente usted, señor López Obrador. Categóricamente niego lo que usted dice. Bajo mi mandato en la Secretaría de Energía, ni un solo contrato fue otorgado discrecional o en los términos de la propia reglamentación a algún pariente mío. Y por si usted no lo sabe, cualquier empresa que realiza licitaciones con el servicio público necesita tener en regla sus impuestos, de tal manera que miente usted y miente además en el ingreso, 2.500 millones de pesos, ni soñando, hágase la buena. Ya cercano el 12 de julio, los contrincantes apretaron el paso. Los cierres de campaña fueron multitudinarios. Felipe Calderón pintó de azul el Estadio Azteca. Andrés Manuel López Obrador abarrotó el Zócalo de la Ciudad de México y Roberto Madrazo desbordó el Malecón en Veracruz. El 6 de marzo fueron separadas las siamesas que nacieron en Chihuahua y que estaban unidas por el tórax, el abdomen y la pelvis. Una de ellas, Valeria, sobrevivió a la operación realizada en el Centro Médico La Raza.
El 11 de marzo murió a los 64 años de edad y en prisión el expresidente yugoslavo Slobodan Milošević, quien era acusado de crímenes de guerra en Croacia y Kosovo y genocidio en Bosnia desde febrero del 2002. El 28 de marzo, el Banco Mundial aprobó la anulación de la deuda de los 17 países más pobres del planeta, que en total suman 37,000 millones de dólares. Entre los países latinoamericanos beneficiados están Bolivia, Honduras y Nicaragua, además de algunos de África, como Níger y Tanzania. La cancelación de los pasivos de estas naciones se realizará en los próximos 40 años. La polémica, la esperanza y el desencanto se mezclaron para definir el paso de la selección nacional por el Mundial de Alemania, donde volvió a morir en los octavos de final. Sin embargo, fuimos protagonistas en las gradas. Más de 50,000 dieron buena parte del color del Mundial, con penachos, chapulines, los típicos sombreros y la infaltable belleza nacional. Fue la historia de cada 4 años. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. El servicio, el remate. ¡Gol de Argentina! Fue el Mundial al que México llegó con más expectativa. Ricardo Antonio Lavolpe llevó caminando al equipo rumbo a la calificación en un proceso de 57 partidos previos a la Copa. Pero las últimas semanas se inundaron de polémica. La ausencia de Cuauhtémoc Blanco llenó cientos de páginas aderezadas por la presencia de un brasileño y un argentino. Ciña y el Guille Franco, los nacionalizados, tuvieron los reflectores encima todo el tiempo. Después vino el Kikín Fonseca, pidiendo más tiempo en la cancha y recibiendo un fuerte regaño del entrenador. Y todo a la vista de cualquier curioso. Por si fuera poco, días antes del debut, una llamada telefónica llevó a Göttingen una noticia terrible: la muerte de don Felipe Sánchez, el padre de Osvaldo, el capitán portero. El líder del grupo tuvo que recorrer medio planeta 2 veces para poder despedirse de su padre. Mi ídolo, nunca se lo pude decir por no tener esas agallas de decirlo, quiero decirlo aquí con su cuerpo y con mi gente. Gracias a toda la gente por estar aquí y creo que mi padre quiere que hoy estemos contentos. 28,000 kilómetros y 60 horas después, Osvaldo estaba de regreso ante Irán. La emoción bastó para ganar 3-1 gracias a la magia de Ciña. En las gradas los mexicanos también eran capaces de competir. Fueron protagonistas en el color del Mundial, penachos, chapulines, los típicos sombreros y la infaltable belleza nacional. Además de una muchedumbre que peregrinó por Alemania y tuvo que presenciar cómo los verdes se estrellaban a toda velocidad contra Angola. Ese día no hubo más palabras que 0-0. Pero no fue la única sombra en la fiesta. Un fraude monumental dejó sin boletos a miles de personas que se quedaron varadas en bares y restaurantes. Lástima por la empresa, ¿no? Porque no nos entregó los boletos. Y faltaba lo peor. A Portugal había que ganarle y si no, ponerse a rezar. ¡Viene Bravo, viene Bravo! ¡No, por Dios! Y con la involuntaria colaboración de Omar Bravo tuvieron que recurrir a los rezos y funcionaron. Sin embargo, el pase a la segunda ronda tuvo un costo muy alto. Enfrente estaría Argentina. Rafael Márquez, capitán mexicano. México gana 1-0, señoras y señores. Contra todos los pronósticos, la selección nacional dio uno de sus mejores partidos en los mundiales. Hubo momentos en que los argentinos eran claramente rebasados por la estrategia lavolpista, la disciplina táctica y el hambre de los jugadores. Por eso los sudamericanos tuvieron que recurrir al que seguramente fue el mejor gol del mundial. ¡El tiro! ¡Gol de Argentina! El partido contra Argentina dejó un buen sabor de boca. Se jugó al tú por tú contra uno de los mejores de la Copa, pero tocó perder. Al final, sí hubo positivos. Quedó claro que en la cancha no hay diferencia entre haber nacido en México o haber elegido ser mexicano. Y lo mejor, 9 mexicanos consiguieron lugar en los equipos europeos, unos con más fortuna que otros. Fueron los saldos de un viaje complejo pero inolvidable. Y el que sigue, con un nuevo conductor, apenas está empezando. El 7 de mayo, a la edad de 99 años, murió en Boston Lillian Gertrude Asplund, la última sobreviviente estadounidense del hundimiento del Titanic. El 14 de mayo en el Reino Unido emplearon por primera vez la técnica de escáner genético para evitar que una mujer embarazada le transmitiera el cáncer que ella padece a su bebé.
El 19 de mayo, en medio de una gran controversia, se estrenó a nivel mundial la controvertida película El Código Da Vinci, basada en el bestseller del escritor Dan Brown. El 23 de mayo falleció a los 80 años de edad Ángel Fernández, uno de los mejores cronistas deportivos en la historia de México y que dio un sello especial a las narraciones de fútbol. Se inmortalizó con su frase: a todos los que quieren y aman al fútbol, el juego del hombre. Yo no tuve culpa de eso. El 27 de junio fue ejecutado en Texas con una inyección letal el mexicano Ángel Maturino Reséndiz, condenado por el asesinato de la doctora Claudia Benton hace 8 años. El 30 de junio ordenaron el arresto domiciliario contra el expresidente Luis Echeverría Álvarez por el delito de genocidio por la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968. Dedicada a la lucha libre con el seudónimo de la Dama del Silencio, Juana Barraza Samperio asesinó a ancianas durante 3 años en la Ciudad de México sin ser descubierta. De 52 años, madre de 2 hijos y vendedora de palomitas de maíz, Juana Barraza se convirtió en la Mataviejitas y tras ser capturada le fueron comprobados 15 crímenes. Durante 7 años, desde 1998, una serie de asesinatos de ancianas causó pánico entre la ciudadanía de la capital del país. Las cifras oficiales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal daban cuenta de por lo menos 50 homicidios perpetrados en contra de mujeres de la tercera edad. El año 2004 se registró el mayor número de ataques a un grupo de ancianas bien seleccionadas por un asesino o una asesina serial, pero la policía negaba su existencia. Un año después, él o la Mataviejitas ya había empezado a tener rostro, muy parecido al de una criminal que se hacía pasar como enfermera o trabajadora social, que entraba con engaños a los hogares de sus víctimas, incluso se ganaba su confianza. Tenemos muchos datos, tenemos huellas digitales, tenemos una descripción y sería muy aventurado decir que estamos cerca de aprenderlo. Cordones de aparatos electrodomésticos, medias y pañoletas eran el común denominador en los escenarios del crimen de homicidios de ancianas. Algunas huellas dactilares recuperadas en por lo menos 10 casos eran las mismas. Había pistas, pero el asesino serial era cada vez más escurridizo y camaleónico. El Mataviejitas traía en jaque a la policía del Distrito Federal que dependía de una denuncia, de una llamada de auxilio. Esa llamada llegó el 25 de enero del 2006. En la colonia Moctezuma, delegación Venustiano Carranza, un vecino pidió apoyo a una patrulla para dar alcance a una mujer que salió del hogar de una anciana de 80 años que yacía en el piso estrangulada. A las 14:30, la patrulla 1050 de la Venustiano Carranza número 3, aquí en la delegación que lleva el mismo nombre, la Venustiano Carranza, La Buena, procedió a recibir una llamada de auxilio de una persona que salía señalando que se había acabado de ocurrir un homicidio. Una persona sale y nos pide el auxilio, que esta persona que tenemos aquí al lado sale corriendo de la casa, nos piden que la detengamos. Más adelante la señora va corriendo, el compañero y yo la agarramos del brazo cada uno y la metemos a la patrulla. Regresamos al lugar y ya todo estaba tirado. ¿Cómo encontraron el cadáver? Estaba con una soga de plástico en el cuello. La detenida se identificó como Juana Barraza Samperio, de 48 años de edad. En esos momentos poco se sabía de ella. Tampoco se sabía con certeza si era la asesina serial, hasta que llegó al Ministerio Público, donde cínicamente declaró cómo exterminaba a sus indefensas víctimas. Cuando la señora intentaba voltearse, con ello así la mano y le amarraba yo así. Luego hay veces que no alcanzaba a amarrar el nudo y le daba vuelta así. Como eran pañoletas, pues estaban largas. A ver, ¿y luego? ¿Quiere que lo haga sencillo? Sí, por favor. Cuando la señora trataba de jalarse, yo le hacía yo así. Así, pero a modo de que no la dejaba enderezar. Le daba yo vuelta así, o luego le daba los 2 nudos, le daba uno primero, pero recargándome así.
Sus confesiones, sus huellas dactilares coincidentes con otros 10 expedientes y el gran parecido con el busto de plastilina elaborado por peritos de la Procuraduría del Distrito Federal no dejaban lugar a dudas. La Mata Viejitas había sido capturada. Pero Juana Barraza no dejaba de ser noticia, y más cuando se supo de su doble personalidad, asesina y luchadora. Juana Barraza se ocultaba en las gradas, vestida de rojo, reía, aplaudía y gritaba. Se confundía con cualquier aficionado. Yo soy la señora Juana Barraza Samperi. ¿Cuánto tiempo tiene viniendo a las luchas? Bueno, viniendo tengo aproximadamente 10 años, pero aparte de eso me dedico a la lucha libre. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. Ahora, Juana Barraza Samperio, la dama del silencio, se juega su tercer caída en el penal de Santa Marta, Catitla, donde se encuentra procesada penalmente por el homicidio de por lo menos 10 personas. Pronto escuchará la campana de la sentencia. Marcelo Ebrard recibió la constancia de mayoría que lo acredita como jefe de gobierno del Distrito Federal tras ganar en las elecciones del 2 de julio. Ebrard tomó posesión del cargo el 5 de diciembre. Por primera vez desde que comenzó a gobernar Cuba hace más de 47 años, el presidente Fidel Castro delegó todos sus cargos a su hermano Raúl, debido a que Fidel tuvo que ser operado de emergencia por una crisis intestinal aguda. Álvaro Uribe se convirtió en el primer presidente de Colombia en ocupar la presidencia de ese país por 2 periodos consecutivos. En la Gran Bretaña, 21 personas fueron detenidas, principalmente en Londres y sus alrededores, tras una operación antiterrorista que estuvo realizando en los últimos meses. De esta situación se declaró alerta máxima en todo ese país y se desplegó un importante operativo policíaco. La Guardia Costera de Estados Unidos capturó a Francisco Javier Arellano Félix, alias El Tigrillo, líder del cártel de Tijuana, a bordo de un bote de pesca deportiva en aguas internacionales. Desapareció Plutón como planeta. La Unión Astronómica Internacional decidió excluir del sistema solar a Plutón al determinar que es un nanoplaneta o planeta enano y confirmó Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno como los únicos planetas que giran en órbitas elípticas alrededor del Sol. También este año Cancún dejó de ser un paraíso, al menos en un libro de la periodista Lidia Cacho, quien denunció la existencia de una supuesta red de prostitución infantil integrada por hombres de negocios y políticos en un episodio conocido a la postre como El Gober Precioso, en referencia a grabaciones furtivas divulgadas en los medios sobre conversaciones entre el empresario textil Kamel Nasif y el gobernador de Puebla, Mario Marín. Los demonios del Edén fue el título del libro que desató el escándalo de una red internacional dedicada a la prostitución y la pornografía infantil, operada desde México presuntamente por el empresario de origen libanés Jansu Karkouri. Entre líneas, su autora, la periodista Lidia Cacho, relacionó a algunos personajes del ámbito político con el presunto pederasta, también conocido como el tío Johnny, que huyó a los Estados Unidos, donde el mes de febrero del 2004 fue capturado por la Interpol en California. Las evidencias lo señalaban. Dabas tus fajes ahí con ella, yo cerraba la boca y me salía. Tú me pedías esos fajes, tú prendías tu camarita para que yo me bajara con ellas. Un año después, el 16 de febrero del 2005, la autora de Los Demonios del Edén, Lidia Cacho, fue detenida por los delitos de calumnia y difamación en Cancún, Quintana Roo, por elementos de la Policía Judicial del Estado de Puebla, que la llevaron a esa entidad en un viaje que duró 20 horas. Lidia Cacho salió libre bajo fianza. Esta detención es ilegal y voy a hacer una investigación personalmente sobre la decisión del juez de haber movilizado a un convoy hasta Cancún para traerme por un delito menor, como la difamación y calumnia, sin prueba alguna, con la colaboración de la Procuraduría del Estado. Lidia Cacho fue exonerada por el delito de calumnias y la juez quinto de distrito, Cecilia Pérez, se declaró incompetente y su proceso penal se trasladó a Quintana Roo. A principios del 2006, los demonios del Edén volvieron a salir del infierno, pero ahora en voz del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y del empresario poblano Kamel Nasif. Estamos haciendo nuestro trabajo. Yo no soy hombre público. Bueno. Una serie de grabaciones entre estos dos personajes delataron su presunta complicidad para violar los derechos de la periodista Lidia Cacho. ¿Qué ole, Kamel? ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe, No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un coscón a esta vieja
Dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar de publicidad. Le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. El caso Lidia Cacho llegó hasta el Senado de la República y a la Cámara de Diputados, que solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una investigación a fondo por la supuesta violación de derechos humanos de la periodista por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín, y otras autoridades de ese estado y Quintana Roo. La Suprema Corte determinó investigar el caso Lidia Cacho, pero desechó las grabaciones entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nasif como un elemento de prueba, por lo que en el Congreso de la Unión se reunieron más evidencias para que ese órgano legislativo federal pueda continuar con las indagatorias. Mientras esto ocurría, en el mes de julio, Jansu Carcuri fue extraditado a México, trasladado a un penal de Quintana Roo por los cargos federales de pornografía infantil y corrupción de menores. A la derecha, por favor. Deje la cara, por favor. El pasado 24 de mayo, la autora de Los Demonios del Edén y uno de los protagonistas de su obra, Kamel Nasif, se enfrentaron cara a cara en Cancún, Quintana Roo, en el juzgado primero penal. Ya estoy cansado de sus asquerosidades. Los procesos penales seguían su curso y en la Cámara de Diputados se posponía por tiempo indefinido el juicio político en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de tráfico de influencias por el caso de Lidia Cacho, pero aún no se escriben los últimos capítulos de Los Demonios del Edén. Jansu Carcuri espera escuchar sentencia en el penal de alta seguridad de La Palma, donde ya fue trasladado. Lidia Cacho espera también una condena en Quintana Roo, ya que el proceso por el delito de difamación sigue su curso, como también continúan las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1 de septiembre, el presidente Vicente Fox no pudo dar lectura a su sexto y último informe de gobierno porque legisladores del PRD y del Partido del Trabajo tomaron la tribuna del Congreso de la Unión, por lo que el presidente únicamente entregó su informe, estuvo unos minutos en el lobby de San Lázaro y se retiró rodeado de un gran dispositivo de seguridad. Septiembre 2. Falleció a los 91 años de edad el matador Silverio Pérez, una gran leyenda de los toros en nuestro país. El matador tomó la alternativa en 1938 en Puebla y se despidió de los ruedos en 1953 en la Plaza México. El presidente Vicente Fox no dio el grito de independencia en Palacio Nacional como se había anunciado, lo hizo en Dolores Hidalgo, Guanajuato. El presidente fue resguardado por más de 3,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. El que dio el grito en la Plaza de la Constitución fue Alejandro Encinas, el jefe de gobierno. Lo hizo desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Legisladores de Estados Unidos aprobaron $1,160 millones para la construcción del muro en la frontera con México. La UNAM fue ratificada como la mejor institución de Iberoamérica. Ocupa el lugar 74 dentro de las mejores universidades del mundo. Fue canonizado el obispo veracruzano Rafael Guízar y Valencia, convirtiéndose así en el santo número 30 de México. Derechos para que podamos vivir. Este año despertó el gigante. Los que no tenían voz la recuperaron. Somos mexicanos que venimos a un bienestar por toda la familia. Queremos igualdad para todos, no importa el país de donde vengamos. ¡Sí se puede! Los que estaban escondidos mostraron el rostro. Fue el año en el que Estados Unidos se dio cuenta del tamaño y poder de sus migrantes, legales e ilegales. Todo empezó cuando los políticos estadounidenses comenzaron a utilizar la migración como plataforma electoral. Pero jugando con el miedo de sus votantes, fueron empujando medidas antimigrante cada vez más duras. La peor fue la llamada Ley Sensenbrenner. Esta propuesta convierte a los migrantes y a quienes los ayuden en criminales. Desaparece la lotería de visas. Pone a los hijos de migrantes ilegales nacidos en Estados Unidos bajo la custodia del Estado. Y pide la construcción de un muro de 1,120 kilómetros de largo en la frontera con México. Es la propuesta antiinmigrante más dura en décadas y sirvió para catalizar la comunidad hispana.
El lunes 10 de abril fue el primer día sin migrantes. Millones de personas salieron a las calles de 125 ciudades en todo Estados Unidos, incluso en lugares donde no se creía que su presencia fuera importante. En ciudades como Denver, Los Ángeles, Phoenix y Chicago, las calles se veían repletas. No solo había mexicanos o hispanos. Para el 1 de mayo, la siguiente jornada de protestas, asiáticos, negros y hasta europeos se unieron a la movilización. Su presión logró que el 25 de mayo los senadores incluyeran un lenguaje favorable a la regularización en su propuesta de ley. Al final, el Senado aprobó una reforma migratoria que daba esperanza a más de 8 millones de ilegales. Parecía un triunfo de los migrantes en un país hecho justamente por migrantes. Pero al intentar conciliar los proyectos de ley en ambas cámaras, ganaron los políticos. El 19 de octubre, el presidente Bush firmó la ley que permitiría construir el muro de la vergüenza. Pero al comenzar el 2007 se espera que la comunidad hispana se haga notar otra vez. Han encontrado su voz y difícilmente se volverán a quedar callados. Se ve, se siente, aquí estamos presentes, se ve, se siente. El expresidente de Irak, Saddam Hussein, fue sentenciado a morir en la horca junto con 6 de sus colaboradores. Esta resolución fue por su participación en la muerte de 148 chiitas del poblado de Duhail en 1982. 3 artefactos explosivos detonaron casi simultáneamente en el Distrito Federal, la sede nacional del PRI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y uno más en una sucursal bancaria en Tepepan. Las explosiones se las adjudicaron 5 grupos guerrilleros. Triunfaron los demócratas en Estados Unidos. En las elecciones legislativas obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes, dando fin a 12 años de gobierno republicano. Esto fue un revés político para el presidente Bush. Felipe Calderón se reunió por primera vez con el presidente de Estados Unidos, George Bush, en el Salón Oval de la Casa Blanca. El encuentro fue cordial. Bush calificó los comicios del 2 de julio en México como abiertos y honestos y declaró que cree profundamente en una reforma migratoria amplia. De manera austera y sin el presidente Vicente Fox, se llevó a cabo en el Distrito Federal el desfile del 20 de noviembre. El periodista Jesús Blanco Ornelas falleció de una enfermedad pulmonar crónica a los 70 años de edad. El escritor, director y fundador del semanario Z será recordado por sus investigaciones en torno al narcotráfico en nuestro país. Nunca antes en la historia republicana los mexicanos se habían ido a dormir después de una jornada de elecciones presidenciales sin conocer el resultado. Sin embargo, así sucedió el 2 de julio. Ante la cerrada votación registrada entre los candidatos del PAN Felipe Calderón y del PRD Andrés Manuel López Obrador. Aunque lo cerrado de la contienda no impidió que ambos se proclamaran ganadores, aprovechando la indefinición oficial para dar a conocer un triunfador. El margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y por lo tanto no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. La noche del 2 de julio, la elección más competida en la incipiente democracia mexicana, dejó en puntos suspensivos al ganador de la contienda. En la indefinición oficial, los candidatos punteros en las encuestas proclamaron su triunfo. De acuerdo a nuestros datos, ganamos la presidencia de la República. Que no le quede duda a nadie. Estamos adelante, amigos, y vamos adelante con el gobierno de Acción Nacional. Muchas gracias. México no supo esa noche quién lo gobernaría en los próximos 6 años. Los resultados preliminares arrojaban una ventaja marginal de 0.6% de los sufragios a Felipe Calderón sobre López Obrador. Pero ese no sería el resultado ni definitivo ni oficial. El conteo se hizo bajo tensión, 31 horas sin descanso. Durante varias horas López Obrador se mantuvo arriba de Calderón, pero el panista cortó la distancia. Poco después de la 1 de la mañana, alcanzó al puntero. Dicen que caballo que alcanza, gana. El PAN está adelante en este momento por una centésima de punto. La oscura madrugada del 6 de julio no pudo cubrir la desolación en el campamento de la coalición por el bien de todos. ¿Cómo se siente? ¿Qué te dio?
Las propias autoridades electorales levantaron la mano de Calderón horas después. El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. El consejero presidente del Instituto Federal Electoral ha declarado hace unos momentos que la regla de oro de la democracia es que gana el que tiene el mayor número de votos y que los ciudadanos me otorgaron el mayor número de votos el pasado domingo en la contienda presidencial. Pero el país había tomado ya un matiz distinto, quedó dividido. El norte y el sur se mancharon de colores diferentes y una de las partes salió a las calles. ¡Casilla por casilla! La lucha perredista tomó ese grito de bandera y en Paseo de la Reforma su campo de batalla. Él mismo presentaba pruebas, videos, actas del supuesto fraude. Cada una de ellas se desvaneció en el aire. Los equipos jurídicos entonces prepararon la estrategia para pelear en el tribunal que recibe 355 impugnaciones a la elección y la demanda de abrir de nuevo todas las casillas para contar los votos. El Paseo de la Reforma estaba paralizado por completo. La Diana desnuda fue arropada por las delegaciones perredistas de todo el país. Cientos de pollos tomaron el IFE. Los intelectuales se dividieron, la gente en sus casas también. El Tribunal Electoral, compuesto por 7 magistrados, tomó su primera decisión el 5 de agosto. Por unanimidad, los 7 magistrados rechazaron el conteo voto por voto y ordenaron un recuento parcial de sufragios. Las casillas, respecto de las cuales se ordena nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida, el número asciende a 11.839 casillas. Magistrados y jueces federales abrieron el 10% de las urnas en cuyo vientre se encontraba la verdad de la elección. La coalición y Andrés Manuel López Obrador no quedaron satisfechos e intensificaron sus acciones de resistencia civil pacífica. Los estragos económicos de un bloqueo total pasaron la factura a decenas de negocios, empresas y pequeños comerciantes en Reforma. El jefe de gobierno, Alejandro Encinas, abrió los botones de su saco y mostró la camiseta bien puesta de su partido al apoyar el bloqueo. El recuento parcial de votos inició una sesión bajo amplios reflectores. En casi todos los estados hay una boleta que contar de nuevo. Las casillas arrojaron miles de papeletas cruzadas, lo mismo para la coalición que para el PAN. En sus entrañas, sin embargo, no hay grandes cambios a los resultados electorales. La visión panista parece cumplirse. El PRD prepara un nuevo empate. Toda la información fue llevada con discreción al tribunal que se preparaba ahora para su veredicto final. Partidos y candidatos se trenzaron en una guerra de declaraciones. La presión por que liberen Reforma aumentó igual que la resistencia. López Obrador anunciaba frente al tribunal que no solo buscaría que le reconocieran su triunfo, sino transformar a todas las instituciones del país. Felipe Calderón reforzó su seguridad. Algunas escaramuzas se registraron entre su equipo y manifestantes. Un grupo de legisladores del Partido de la Revolución Democrática impidió que el presidente de la República pudiera dirigir su mensaje al Congreso y a la nación. Llegó septiembre. El sexto informe del presidente Fox se dio por primera vez en la historia sin presidente electo. No pronunciaría el Las disputas políticas y la toma de la tribuna por el PRD impidieron que el presidente diera su mensaje a la nación. El tribunal, que tendría la última palabra, decidió sesionar el 5 de septiembre para hacer el recuento final de votos, la calificación de la elección y la declaratoria de presidente electo. Las irregularidades encontradas hicieron que los magistrados anularan 237,000 votos. Lo hicieron en partes proporcionales para Calderón y López Obrador. En una sesión histórica, otra vez por unanimidad, los magistrados consideraron menores las incidencias. Validaron la elección que deja inamovible a Felipe Calderón con 223,000 votos por arriba del candidato de la coalición por el bien de todos, cuyos seguidores reflejaron el dolor de la derrota fuera de la sala superior. Se declara al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, entréguese la constancia de validez
correspondido. Puerto de San Blas en una embarcación. Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa, te cantaré canciones que dicen cosas bellas. María de los Ángeles de las Heras Ortiz, mejor conocida como Rocío Dúrcal, jamás pensó convertirse en una estrella. Su sueño era ser peluquera y hasta aviadora, pero después las cámaras de cine captaron rápidamente su verdadera vocación. Igual he hecho, ya sabes, cine desde que empecé, que así es como me lanzaron por la puerta grande, así se estilaba en esa época. He hecho teatro y sobre todo lo que más me gusta de ya todas las décadas estas que he pasado es las actuaciones que hago personales, mi espectáculo, mis shows, que es la manera de poder transmitir yo a la gente lo que siento. Marieta se convirtió en una de las grandes voces de España, siempre dispuesta a dar el todo por el todo. Me gusta ser fiel a las cosas que emprendo. Una mujer que siempre mostró una gran sonrisa para el público, que la mantuvo en los escenarios cerca de 40 años. Y en definitiva la gente es la que manda y la que te hace y la que te sigue diciendo que estés ahí, porque si no, pues no estaríamos. Y procurar simplemente pues mejorar cada vez que va pasando el tiempo, mejorar lo que hace. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. La española más mexicana fue el nombre que recibió en nuestro país, pues hizo suyo el mariachi y las rancheras. La mancuerna que hizo con Juan Gabriel la llevó a la cima del éxito en México. Así es que déjame y vete ya. Pero ella sabía que su existencia no sería para siempre. Creo que hoy en día lo importante, como la vida pasa tan rápida, además, tan deprisa, lo importante es que uno pueda disfrutarla lo poquito que esté en ella, ¿no? La felicidad que reinaba en su vida, rodeada de su familia, su esposo, 3 hijos y una carrera que mantenía vigente. Todo se vio empañado cuando en el 2001 llegó a su vida el terrible cáncer que el 25 de marzo de este año le arrebató la vida. Se llevó a Marieta, pero no para siempre. Ella quiso a México, su segundo hogar. Por ello, su familia cumplió su última voluntad, que parte de sus cenizas fueran depositadas en México. Amor eterno e inolvidable. Y por eso no venimos a hablar de Rocío Dúrcal como muerta, sino venimos a hablar de Rocío Dúrcal como la que vive en la presencia del pueblo y como la que vive también en la presencia de Dios. Así es como recordaremos a la Dúrcal, como una mujer alegre, con su vestimenta en ocasiones muy mexicana, de largo o muy elegante. Nuestros mariachis hoy han institucionalizado la medalla Rocío Dúrcal en honor a la cantante, mientras que su hija, Shaila, hoy continúa el legado de su madre. La muerte de Rocío Dúrcal dejó un gran vacío en España y en México. Todavía no olvidábamos su partida cuando el 1 de junio perdíamos a otra grande, a otra Rocío, a Rocío Jurado. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Otra víctima de cáncer que le fue diagnosticado en el 2004 y desde entonces nos privó de su presencia en los escenarios. Rocío Jurado tuvo que dejar lo que más amaba, la cercanía con su público. Yo no salí ni para ganar mucho dinero, yo salí, gracias a Dios también. Bueno, eso ha venido, claro, por el éxito viene, por añadidura. Pero lo más importante es que yo he tenido la oportunidad de cantarle a tantos países, a tantos pueblos, a tanta gente que de alguna manera yo me siento muy satisfecha de que esas personas de un ratito lo hayan pasado bien conmigo. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Su música, su flamenco, su elegancia le hicieron una de las cantantes más reconocidas. Se hizo llamar la voz de España, pues desde niña ganaba todos los festivales de radio. Pero no fue hasta 1969 cuando brincó al estrellato con canciones como Un rojo clavel y Tengo miedo. Después debutó en el cine, pero su carrera musical le impidió seguir con la actuación. Rocío Jurado era para escucharse,
y México siempre la escuchó. Ese es un pueblo con un corazón que no le cabe. Y mira que es grande el país, pero más grande es el corazón de este pueblo. Y desde que vine la primera vez que vine con mi madre, cuando yo todavía no había cumplido 17 años, que llevo una vida entera viniendo, porque ya tengo como 1000. Yo te amo con la fuerza de los mares. Hace mucho que empezaba, que vine con mi madre y me enamoré de esta tierra, de su fuerza, de su música, de la música antes de venir, de la música incluso hasta antes, porque ya me llevaban los toreros discos de ranchera y discos de gente muy importante de aquí, pero cuando ya llegué, esto fue arrasar con mi corazón y hasta ahora sigo enamorada. Como yo te amo. Se casó 2 veces, pero el gran amor de su vida estaba escondido en la faena, en la fiesta brava. Rocío Jurado pasó los últimos días de su vida al lado de su esposo, el torero José Ortega Cano. Es tu marido el que está ahí adelante, porque el toreo se ve muy bonito, se ve muy bonita la fiesta, el torero es una figura maravillosa y que enamora, pero el que se pone delante del toro es el marido de una, ¿no? Y eso es muy fuerte. Rocío Jurado falleció en su casa de Madrid, pero fue enterrada en su natal Chipiona, en Cádiz. El féretro de Rocío fue cargado por su esposo, su hermano, a la salida del templo y a la entrada del cementerio. Ahí miles de seguidores la esperaban para darle el último adiós. ...14 días después de su muerte, los madrileños recordaron a la Jurado... ...en una misa multitudinaria en la que se despidieron por última vez de Rocío... ...de la cantante, de la madre, de la gran señora. Por ti, marinero, para cruzar los mares. Y así es como terminó la historia para estas 2 mujeres que por más que lucharon para mantenerse con vida no lo lograron, pero lo que sí consiguieron fue quedarse para siempre en el corazón de todos nosotros. Descansen en paz, las 2 Rocíos. Como quisiera que tú vivieras. El 1 de enero se inició en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la otra campaña, que realizaron por todo el país simpatizantes zapatistas encabezados por el subcomandante Cero, ahora llamado Delegado Cero. Fue declarado formalmente preso Abel Silva Díaz, presunto secuestrador de la actriz Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi. El secuestro ocurrió el 22 de septiembre del 2002. Laura Zapata fue liberada el 10 de octubre del mismo año y Ernestina Sodi 17 días después. Tomó posesión Evo Morales, presidente de Bolivia. Se ha convertido en el presidente más conocido de la historia reciente de Bolivia. En la Plaza México, el toro Pajarito, de 503 kilos, saltó desde la arena de la plaza por encima de los burladeros y un techo de cemento dejó 7 lesionados. Después de 8 años regresó la banda irlandesa U2 a nuestro país con 3 conciertos, con un lleno total. Estos conciertos comenzaron el 12 de febrero en el Estadio Tecnológico de Monterrey. Los otros 2 fueron los días 15 y 16 de febrero en el Azteca. Se presentaron The Rolling Stones en el Foro Sol. Fue el primero de 2 conciertos que ofrecieron en nuestro país. El segundo de estos conciertos fue en Monterrey, el 1 de marzo. En el primer concierto del Foro Sol participaron 65,000 personas. El 2 de marzo, entre la hora en que los jóvenes abandonan la discoteca y la hora en que las amas de casa preparan el desayuno, los niños Eric y María Fernanda Peña Cos fueron asesinados de una manera horrenda, mientras su hermana Erika casi pierde la vida a fuerza de martillazos y cuchilladas. El presunto asesino fue un exnovio de Erika. La justicia pide para él casi 100 años de prisión. La mañana del 2 de marzo, la ciudad de Monterrey se despertó con una aterradora noticia. En esta casa de la colonia Cumbres, los pequeños María Fernanda y Eric Peña Cos fueron brutalmente asesinados, mientras que su hermana Erika se debatía entre la vida y la muerte. Con una profunda herida en el cuello, con varios golpes en la cabeza y semi-inconsciente, Erika Peña Cos delató a quien dijo era el responsable, su exnovio, Diego Santoy Riverol.
La noticia impactó tanto a los regiomontanos como al país entero, que de inmediato comenzó la búsqueda del presunto asesino de Cumbres, como pronto se le llamó. Como parte de las primeras investigaciones, las autoridades de Nuevo León detuvieron a Humberto Leal Molina, amigo de Diego Santoy, acusado del delito de encubrimiento por haberlo ayudado a escapar. Me dijo, me eché 2, traigo leches en la cajuela, no sé qué voy a hacer, me voy a suicidar. Ese alguien que Diego Santoy traía en la cajuela del coche de Erika y en el cual escapó era Katy, la empleada doméstica que había sido testigo del homicidio y a quien Diego abandonó en una céntrica calle de Monterrey minutos después de cometer el crimen. A partir de ese momento, el llamado asesino de Cumbres desapareció. Hasta que 6 días después, la Policía Federal Preventiva lo detuvo junto con su hermano Mauricio en Salina Cruz, Oaxaca, cuando pretendían abordar un autobús aparentemente para escapar hacia Guatemala. De inmediato, los hermanos Santoy y Riverol fueron trasladados a Monterrey y puestos a disposición del juez primero de lo penal. Mauricio Santoy lloró al escuchar lo ocurrido la mañana de ese 2 de marzo, en la casa de Montecasinos 2909 de la colonia Cumbres. No me arrepiento de lo que hice, es mi hermano y lo haría las veces que fueran necesarias. Mientras tanto, en el Hospital Universitario de Nuevo León, luego de convalecer por 14 días, Erika Peña Cos fue dada de alta. En una breve e intempestiva conferencia de prensa, su madre refutó las primeras versiones de Diego Santoy, quien luego de ser detenido, señaló que había matado a los niños porque lo habían descubierto teniendo relaciones con Erika. Además de que las lesiones de su exnovia eran producto de un pacto suicida que habían realizado entre los dos. Mi hija Erika, cuando Diego le dijo que ya había matado a sus hermanos y que le daba la navaja para que lo matara, ella le dijo que no, que cómo creía que lo iba a matar. Pronto el crimen se convirtió en un verdadero drama, una historia aderezada por rumores, declaraciones y decenas de versiones. ¿Qué piensas de tener que estar frente a frente con Diego Santoy? Pues no es algo que quiera, la verdad. Digo, después de que la última vez que lo vi fue cuando me encajó una navaja en el cuello. ¿Qué le dirías a Erika en este momento? Eso, simplemente que diga la verdad. ¿No se lo dices? Ya se lo dije. Nada más, di la verdad. Esto no es justo, y tú lo sabes. Por si fuera poco, tras el arraigo de Diego Santoy en esta casa de seguridad, en donde permaneció 24 días, su familia contrató como abogada defensora a la polémica Silvia Raquenel Villanueva, quien de inmediato dejó entrever la probable participación de Erika en el infanticidio. Dicen, e insisto, que la mentira dura mientras la verdad llega. A partir de ese momento, la declaración de Diego en la rejilla de prácticas atrajo los reflectores. Su abogada aseguraba que una posible infidelidad de la madre de Erika con Diego había sido el móvil de la jovencita Peña Cos para matar a sus hermanos. Finalmente el día llegó y luego de una declaración que duró 7 horas, Diego Santoy, tal y como se esperaba, culpó a Erika del homicidio. Y Erika le dijo a su hermana, ven, Beba, te voy a enseñar un juego para que después lo juegues con Erika. Le dijo a su hermanita, Beba, ponte como un perrito. Y la niña se puso de rodillas, con las manos en el piso. Y aquí tengo la correa. Erika le dice a la Beba, se la pasó por la cabeza y se la puso en el cuello. Y empezó a estirarle con fuerza. Se sentó encima de la niña y siguió estirando mucho tiempo. Pese a estas declaraciones, el juez primero de lo penal dictó auto de formal prisión a Diego Santoy, el cual fue internado en el penal de Cadereyta, donde hoy todavía espera que se le dicte sentencia. Arrancó como una de las múltiples manifestaciones de maestros para exigir incrementos salariales y que ya son parte del paisaje público en Oaxaca. Pero a lo largo del tiempo se convirtió en uno de los conflictos sin pies ni cabeza y a cuyo carrusel de agresiones contra la libertad de movimiento de la población, la destrucción de monumentos históricos y la prohibición de clases se subieron grupos radicales que dieron al traste con lo que al principio parecía una protesta justa. 6 meses después, el conflicto oaxaqueño parece tierra de nadie, a pesar de que al menos un centenar de líderes fueron a parar a la cárcel.
6 letras marcaron el final del sexenio de Vicente Fox, Oaxaca. Todo empezó en mayo. Como cada año, los maestros se fueron a paro exigiendo mejoras salariales. Eran 17 demandas, entre ellas la rezonificación de 70,000 plazas, lo que le hubiera costado al gobierno de Ulises Ruiz unos 1,400 millones de pesos. Pero la tensión fue creciendo. El 20 de mayo ocurrió la primera de las megamarchas contra el gobernador, que no respondía a las peticiones, y comenzaron a sonar unas siglas: APO, Asociación Popular de Pueblos de Oaxaca. Los contrincantes estaban definidos, el escenario también. El día 22 los maestros tomaron el centro histórico de la ciudad. Juraron no moverse hasta que sus demandas fueran atendidas. Conforme se acercaban las elecciones, las partes se fueron radicalizando. El gobierno local ordenó reanudar las clases el 5 de junio, pero los maestros los ignoraron. El día 9 Ulises Ruiz anunció que habría mano dura y 5 días después lo intentó cumplir. El operativo fracasó. Los maestros resistieron y tomaron a 2 policías secuestrados. Fue el punto de no retorno. La situación fue empeorando para la población civil. Nos están pegando muy feo a los hombres allá. Mi hijo se quedó allí. Todo mundo nos atacan y no es correcto. ¿Que en manos de ellos está nuestra juventud? ¿Eso es lo que esperamos para el mañana? Sinceramente, yo le vuelvo a decir al gobernador que se faje los pantalones y que no les paguen los tiempos que están perdiendo. Bueno, yo creo que son formas de lucha, formas de presión. Nosotros estamos resolviendo las cosas pensando en los intereses del Estado. Las elecciones del 2 de julio parecían una fecha clave para la resolución del conflicto, pero nada pasó. En las urnas, el partido de Ulises Ruiz fue arrasado y el día 6 la capital oaxaqueña quedó aislada del resto del mundo. Todas sus entradas fueron ocupadas por la APO. Sin embargo, el 10 de julio las clases se comenzaron a normalizar. El único objetivo era terminar el anterior ciclo escolar, pero dejar el otro en suspenso. Al mismo tiempo, la acción de los maestros en rebeldía evitó que se realizara la tradicional Guelaguetza. Las cuadrillas de limpieza ya están en el lugar. El auditorio va a ser rehabilitado, va a ser nuevamente repintado y se van a arreglar las estructuras y todo lo que ha sido dañado en esta zona. Es imposible que se lleve a cabo en virtud de que el 100% de las reservaciones que teníamos para turismo que venía en temporada de Guelaguetza ha cancelado su visita. Fue la primera vez en 74 años que el lunes del Cerro no se llevó a cabo. Fue un golpe brutal para una ciudad que vive principalmente del turismo y cuyos hoteles y restaurantes estaban al borde de la quiebra. Ha habido algunos despidos en hotelería, por lo menos 500 empleados. Bueno, actualmente se encuentran sin empleo. La situación entró en un verdadero pantano. Las agresiones y amenazas contra medios de comunicación fueron en aumento. En este caldo de cultivo se incubó la violencia que pudo ser captada por nuestro compañero Ricardo Rocha. El periodista fue atacado cuando una muchedumbre supo que 2 diputados locales estaban con él. Creían que Ulises Ruiz, el gobernador, también estaba ahí. A finales de septiembre, helicópteros de la Marina sobrevolaron el centro de Oaxaca y los maestros que ya habían aceptado dialogar se declararon en alerta máxima. La tensión volvió a subir. Mientras, el Senado se negó a declarar la desaparición de poderes en Oaxaca. No había vuelta atrás. El 27 de octubre, una serie de enfrentamientos costó la vida a un camarógrafo estadounidense, Bradley Will. La jornada terminó con la muerte de un profesor llamado Emilio Alonso Fabián y el comunero Esteban Ruiz. Ya la PGP está ingresando.
Y al comenzar el día 29, más de 4,000 elementos de la Policía Federal Preventiva rompieron el cerco y entraron al Zócalo de Oaxaca. Según la APO, las acciones costaron la vida de 3 personas. Fue el final del plantón. En pocos días, después de más operativos, la ciudad quedó libre del bloqueo. La resistencia quedó localizada en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El 25 de noviembre se registró el último enfrentamiento, uno de los peores. 4 horas de combate dejaron decenas de heridos, 141 detenidos que fueron trasladados a un penal en Nayarit. Y la situación al filo de la navaja. Los líderes de la APO salieron del estado y los más importantes llegaron a la Ciudad de México en la víspera de la toma de posesión de Felipe Calderón. Pero el 4 de diciembre la organización fue descabezada. El líder más visible de la APO, Flavio Sosa, su hermano y 2 personas más fueron arrestadas y llevadas al penal del Altiplano. Pero el conflicto no ha sido desactivado. El gobierno de Ulises Ruiz se ha convertido en el blanco de la presión. Oaxaca está en calma, pero se quedan esperando lo que pueda traer el 2007. Fue clausurado el Hotel Sheraton Marisabel, ubicado en Paseo de la Reforma, por haber expulsado a un grupo de funcionarios cubanos, presuntamente por órdenes de Estados Unidos y por cometer violaciones a la ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles del Distrito Federal, como por no contar con escalera de emergencia y operar 2 bares sin licencia de funcionamiento. Anuncian que en el primer bimestre de este año, Pemex obtuvo sus ingresos más altos en la historia por exportaciones de crudo, luego de captar $5,850 millones, un monto superior en 63% al registrado en el mismo periodo del año anterior. Esto se logró dado el elevado precio del crudo a nivel internacional que hizo que la mezcla mexicana llegara a los $49.28 por barril. Se cumplió un año de la muerte del Papa Juan Pablo II. Posteriormente, el 29 de octubre, fue llevada a la Catedral Metropolitana la estatua del Papa titulada La Fe de México, de Francisco Cárdenas. Esta estatua se hizo iniciativa de TV Azteca, mide 3 metros y pesa 5 toneladas. Se desbarrancó un autobús en Cumbres de Maltrata, Veracruz. Murieron 58 personas debido al sobrecupo, lo que significó el accidente carretero en el que más personas murieron en los últimos 20 años. Murió a los 101 años de edad el cineasta Miguel Zacarías, quien dejó un legado de más de 100 películas. El verano en el cercano oriente estalló en llamas. Fue cosa de mes y medio. El 25 de junio, milicianos palestinos entraron a territorio israelí y secuestraron a un cabo de 19 años llamado Gilad Shalit. Para dejarlo ir, exigieron liberar a las mujeres palestinas presas en cárceles israelíes. A cambio, obtuvieron la respuesta militar de Tel Aviv. Para la primera semana de julio, Gaza ya se encontraba en una situación insostenible. No tenía energía eléctrica y los ataques habían alcanzado las oficinas del primer ministro palestino. Y entonces, la situación dio un giro completo. Hezbollah, un ejército rebelde que llevaba más de 2 décadas controlando el sur del Líbano, comenzó la operación Promesa Cumplida. El objetivo era liberar a los árabes presos en Israel. El primer paso fue atacar 2 vehículos blindados en territorio israelí. Mataron a 8 soldados y secuestraron a 2 más. De pronto Israel enfrentaba 2 frentes de guerra, así que lanzaron toda su fuerza contra Líbano. La Fuerza Aérea comenzó una ofensiva que en unos cuantos días acabó con las pistas del aeropuerto de Beirut e inutilizó las carreteras y caminos de salida hacia Siria. El saldo, sin embargo, fue pagado por la población civil. El sur de la capital libanesa se convirtió en ruinas y obligó al desplazamiento de miles de personas. Pronto la situación se repitió al sur del país, sobre todo en la ciudad de Tiro. Hezbollah no esperó. En el norte de Israel comenzaron a llover cientos de misiles rusos Katyusha. Eran los misiles que Hezbollah, el partido de Alá, había colocado en la zona justo para un momento como este.
para contener un ataque del Estado judío. Nuestra compañera Reina Fresco fue testigo directo. Aquí cerca está caminando, viajando por las calles. Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel, ubicada apenas a 50 kilómetros de la frontera libanesa, se convirtió en el blanco más importante. Los ataques podían ocurrir a cualquier hora del día o de la noche. Los ataques en Haifa levantaron la alerta porque los cohetes de Hezbollah nunca habían llegado tan lejos de territorio enemigo. Pero aún faltaba lo peor. Un misil llegó a 120 kilómetros de la frontera. El temor era que Tel Aviv se convirtiera en blanco. Pero el fuego nunca llegó a la ciudad más importante de ese país. Al final cayeron en Israel casi 4.000 cohetes de Hezbollah. Del otro lado de la frontera se vivieron los peores momentos. Desde el primer día, el sur de Beirut se convirtió en zona de desastre. Los aviones israelíes buscaron los barrios habitados por simpatizantes de Hezbollah. Las noches estaban llenas del estruendo de las bombas. Y poco a poco el horror fue alcanzando el resto de la capital libanesa. El sitio israelí dejó a la población civil inerme ante la adversidad. Los ataques llegaron al puerto de Trípoli, al norte del territorio. También cayeron bombas cerca de la frontera con Siria. Pero los peores episodios involucraron a civiles. El 30 de julio, un misil impactó un edificio de departamentos en la ciudad de Caná. Al parecer se trató de un error de cálculo de apenas 300 metros, pero fue un error costoso. En el edificio había solo mujeres, ancianos y niños. Se refugiaban de la muerte, pero fallecieron 28 de ellos. 14 eran niños. La ONU calificó el ataque como un modelo de violación del derecho internacional. Israel explicó que había pedido a la población de Caná que saliera del lugar, pero era imposible, la ciudad estaba incomunicada. Fue el punto en el que el apoyo de muchos aliados de Israel comenzó a debilitarse. Y es que 4 días antes, un puesto de observadores de Naciones Unidas fue alcanzado por el fuego y 4 empleados de la organización murieron bajo fuego israelí. La presión internacional fue en aumento a pesar de la inacción de Estados Unidos. Al final, el Consejo de Seguridad tomó cartas en el asunto y alcanzó la resolución 1710, que obligaba al cese al fuego, así como al despliegue de una fuerza internacional de paz. Eso fue el 12 de agosto. 48 horas después vino el cese al fuego, que fue violado brevemente por ambas partes. Por fin, después de 33 días de guerra, la calma regresó. El saldo de víctimas fue de 1.187 libaneses muertos y más de 4.000 heridos. La amplia mayoría eran civiles. Del lado israelí murieron 116 soldados y 450 resultaron heridos. Casi todos cayeron en suelo libanés en los combates cuerpo a cuerpo. La violencia obligó a que 256.000 personas huyeran de sus casas, buscando seguridad lejos de las ciudades atacadas por Israel, donde 15.000 casas fueron destruidas. Fue hasta el 1 de octubre cuando Israel se retiró completamente del Líbano. Fue entonces cuando, después de 20 años, el sur de ese país dejó de estar bajo el mando de Hezbollah. Pero el grupo árabe se dijo ganador y lo celebró con una enorme fiesta en Beirut. Sin embargo, la tensión quedó intacta. La región podría volver a llenarse de fuego y sangre este 2007. El rescate en el Océano Pacífico de 3 pescadores mexicanos que estuvieron 9 meses en una lancha a la deriva trascendió como una historia de esperanza y de fe. Los náufragos dijeron que sobrevivieron comiendo pescados y aves crudas y que mantuvieron el espíritu gracias a la lectura de una Biblia que llevaban consigo. Sin embargo, no todos creyeron su historia. Fuerza Informativa Azteca lo dio a conocer antes que nadie. Escuche usted esta historia, es como de película de verdad. 3 pescadores mexicanos originarios de Nayarit fueron rescatados, estaban a la deriva cerca de las Islas Marshall al noreste de Australia. Fue así que la noticia sobre Salvador Ordóñez, Lucio Rendón y Jesús Vidaña dio la vuelta al mundo. Lo que el gobierno de México está haciendo es garantizar que estas 3 personas tengan la atención médica debida, tengan una recuperación física correcta y luego una repatriación que les permita volver a reunirse con sus familias. Te espero, hijo, con los brazos.
Salieron el 28 de octubre del 2005 de las costas de Nayarit. No hay palabras. ¿Cómo lo vamos a recibir? Casi de inmediato se supo la versión de que 5 habían salido y solo 3 regresaron. Al salir en el inicio de este viaje de pesca, estaban a bordo de la embarcación 5 personas. 2 de ellas habrían fallecido al poco tiempo de la travesía, ya cuando se encontraron a la deriva. Según dijeron, los conocían como Juan, el dueño de la lancha, y otro compañero, el farcero, y comenzaron entonces las contradicciones. Mira, de aquí se salió la panga con 3 personas, más no sé cuáles son las otras versiones, pero de aquí salieron 3. Lo que al principio parecía un milagro se tornó en algo sospechoso, que por qué nadie los reportó perdidos, que cómo se habían alimentado tanto tiempo. Porque como te digo, él se iba ni hablaba por teléfono, ni siempre despegadón. Entonces lo hacíamos, pues él así es y él así es. Hay una serie de preguntas que habrá que hacer y que las instancias correspondientes habrán de investigar. Y es que fueron 270 días a la deriva. Aparecieron a más de 8.500 kilómetros de distancia. El barco atunero que los encontró en aguas del Pacífico anunció entonces que interrumpía su pesca para agilizar la llegada a tierra de los mexicanos. Las Islas Marshall se convirtieron por más de 5 días en el principal foco de atención. Son las 6:58 de la mañana, aquí del martes, en la isla Mayuro. En México son la 1:53 de la tarde. Ese es el barco Cuscaos, donde han logrado salvar la vida Lucio, Salvador y Jesús Eduardo. En unos minutos más estaremos acercándonos hacia la embarcación. Aquí las primeras imágenes, no había largas barbas ni cabelleras. Los 3 pescadores sonreían desde la cubierta del Cuscaos, felices de escuchar de nuevo a alguien hablarles en español. Quiero mucho a todo México. Sin saberlo, Lucio Rendón, Salvador Ordóñez y Jesús Vidaña eran la principal noticia en nuestro país. ¿Cómo te sientes, Jesús? Bien, bien. ¿Cómo lo recibieron en esta tripulación? Nos trataron muy bien, muy serviciales son. Oye, ¿qué sientes de pensar en tu familia en este momento? Pues mucha alegría, sí. Oye, ¿qué piensas de Juliana? ¿Juliana? Sí. ¿No sabes de tu hija? Sí, pero no sabía que se llamaba Juliana. No sabías, te lo acabo de decir. ¿En serio? Sí. Y es que Juliana, su hija, tenía ya 4 meses de nacida. Esta fue la primera vez que Jesús la vio, estando a casi 9.000 kilómetros de distancia. Es tu hija. Es tu hija. Qué difícil es estar aquí contigo, porque no es mi vida, pero comparto esto, Y es un regalo que te quería traer. Los 3 hombres se veían bien, quizá demasiado bien para muchos, lo que levantó más sospechas. Lo cierto es que tras una revisión médica se determinó comenzar su regreso a tierras mexicanas al día siguiente. De Honolulu hacia Los Ángeles. El gran despliegue de Fuerza Informativa Azteca por todos los rincones del aeropuerto capitalino logró llevar hasta su hogar la llegada del vuelo 137, que en punto de las 5:35 de la mañana del viernes 25 de agosto trajo de vuelta a estos 3 hombres que fueron recibidos por una ráfaga no solo de flashes, sino también de preguntas. Y lo vi con los ojos desorbitados, así abiertos. Y le dije, Juanito, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué te pasa? Pero él ya no me respondió. Le moví los pies. Y en la cara le puse el oído en el corazón. Y el señor Juanito había muerto. Pues ojalá no le pase a ellos eso que nos pasó a nosotros, ¿no? Y si no nos creen, pues allá ellos. Es cosa increíble, pero cierta. Gabriel Ramírez de Monitor, buenos días. A los 3, la pregunta muy concreta. ¿Estarían dispuestos a someterse al detector de mentiras? Sí, claro que sí. Después vinieron los reencuentros familiares y los recibimientos en las arenitas de Sinaloa a Jesús. ¿Esperabas tanta gente? No, la verdad no. ¿Y verlos qué te provoca? Mucha alegría. Con la banda de Nayarit, a Lucio. Con la familia en Oaxaca, a Salvador.
Para el 2 de octubre, Jesús Vidaña volvía a la pesca, a las redes, al camarón. Pues estuvo malón, es que estaba muy chiquito el camarón, se sale. Hasta ahí. Pero 3 días después, la pesca sería mucho mayor. La posibilidad de hacer una película sobre esta impactante historia estaba en la mesa. Andamos viendo si firmo o no firmo, si todo ese jale. O sea que vas a cambiar el cine por la pesca, ¿cómo va a estar? No creo. Llegamos a algo, vamos a hacer una película, un libro. La proeza de 270 días a la deriva llegará a la pantalla grande, con casi $4 millones de por medio, con preguntas aún sin resolver y con una de las historias de sobrevivencia más increíble, la más impresionante del mundo para otros. El 3 de mayo, policías municipales y estatales se enfrentaron con ejidatarios del Frente de Pueblos Unidos en defensa de la tierra de San Salvador Atenco. El saldo fue de un menor muerto. 190 personas fueron consignadas por estos enfrentamientos que duraron 2 días. Entre ellos se encontraban 5 extranjeros. El 27 de mayo, más de 5,000 muertos dejó el terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter, que sacudió la isla de Java, en Indonesia, en lo que se considera como la peor catástrofe en ese país desde el tsunami del 26 de diciembre del 2004, que dejó 168,000 muertos en la isla de Sumatra. El 1 de junio, México se convirtió en el primer país en el mundo en aprobar la vacuna contra el virus del papiloma humano, responsable del 90% de los casos de cáncer cervicuterino. Esta vacuna llegó a nuestro país para ser comercializada el 21 de septiembre. El 4 de junio, Alan García ganó las elecciones de Perú y se convirtió en presidente de su país por segunda ocasión. El 29 de junio murió a los 86 años de edad Mercedes Quesada, madre del expresidente Vicente Fox, a causa de un paro cardiorrespiratorio. Zinedine Zidane tenía toda la gloria del mundo a sus pies cuando había transcurrido más de la mitad del partido final en la Copa Mundial. El jugador francés había anunciado su retiro para después del partido y había marcado un gol magistral. Sin embargo, le dio un cabezazo a un rival. Pasó en un segundo de héroe a villano. Sin duda, este año no hubo nada en el mundo de los deportes más grande que el Mundial de Fútbol. Sin embargo, no dejó un buen sabor de boca. Por ejemplo, confirmó que 32 selecciones nacionales de fútbol son demasiadas en un mundial, que los jugadores de los equipos grandes tienen demasiada carga de trabajo. Como muestra están los brasileños, que llegaron como los favoritos de todos y nunca lograron convencer. Fue el año de los avances tecnológicos. Balones y uniformes presentaron innovaciones que hace 10 años eran casi impensables. Y también fue el gran negocio del año. La Federación Alemana ganó $177,5 millones. También ganó el gobierno alemán, porque de allí casi 51 millones son impuestos. La parte de la FIFA fue de otros 50 millones. Todo esto sin contar el turismo, que dejó más de $1,300 millones. Afortunadamente también hubo fútbol. Costa de Marfil, Ghana, Holanda, Portugal, Argentina, Alemania, Ecuador, España y Australia pusieron la mayor cuota de magia y esfuerzo en la cancha. Ronaldo se dio el gusto de alegrar una triste actuación brasileña, resucitando con 3 goles. Bastaron para convertirlo en el máximo artillero de estos torneos con 15 puntos. El sueco Marcus Alback anotó el gol número 2000 de los mundiales, el 20 de junio ante Inglaterra. De la mano de los sorprendentes portugueses, Luis Felipe Scolari sumó 4 triunfos para llevar su racha de victorias a 11 en 2 copas. Fue otro récord. Por primera vez la FIFA dispuso que afuera de los estadios se colocaran pantallas gigantes para retransmitir los juegos. Hubo días en que esas fiestas reunieron a 1 millón de personas. Los estadios fueron simplemente increíbles. La arena de Múnich fue el espectáculo en sí mismo. Düsseldorf y Hannover no se quedaron atrás.
A los locales solo les faltó el título para que la copa fuera perfecta. Alemania fue el campeón de goleo, Miroslav Klose, con 5 tantos. Un compatriota, Lukas Podolski, fue el mejor jugador joven del Mundial. Cerca estuvieron también de llevarse el premio al mejor jugador, pero ese le tocó al mítico Zinedine Zidane. Y es que en la segunda ronda la historia se vistió de azul. Zizou se puso al frente de las tropas francesas que tomaron por asalto las canchas de Alemania. El canto del gallo fue sonando ante España, Brasil y Portugal. Del otro lado, la máquina zurra despachó a Australia con un poco de ayuda arbitral, pero aplastó sin dudar a Ucrania y Alemania. Ambos equipos habían tenido un mal inicio, pero el 9 de julio significaron un auténtico choque de trenes. Al final, todo quedó eclipsado por esto. En efecto, la imagen del Mundial no fue un gol, ni una celebración, ni una jugada. Fue el mejor jugador del torneo derribando a un defensa con un cabezazo ante la mirada de 1.000 millones de personas. Fue la señal más clara de que, este año, la fiesta del balón nos quedó a deber. Puerto de San Blas en una embarcación. La guerra sorda protagonizada entre las bandas del crimen organizado manchó de sangre una buena parte del país. Solo en Baja California se registraron 350 asesinatos violentos. En Michoacán fueron 500 y en Guerrero 100. Pero el crimen organizado le emprendió también contra la ley al asesinar al menos a 123 uniformados entre jefes policíacos y tropa. El crimen organizado gana terreno en México. En 2006 se caracterizó por la sangrienta confrontación entre cuerpos policíacos y cárteles de la droga, y ahora luchan por el mercado nacional de venta de estupefacientes al menudeo. Le dicen el narcomenudeo. 27 de enero, puerto de Acapulco. Las narcoejecuciones en el país han estado a la orden del día. Hasta el día de hoy es cotidiano para todos levantarnos con la noticia de ejecuciones, secuestros y extorsiones en todo el territorio. En Baja California se han registrado 350 asesinatos violentos en lo que va del año. En Michoacán ha alcanzado hasta ayer 500. En Guerrero, otro de los estados donde se han incrementado los asesinatos ligados al narcotráfico, ronda en más de 100. En Chihuahua se llegó a 223 acribillados. ¿Y qué decir de Sinaloa, que van más de 525? El 2006 fue el año de una guerra sorda, en el que grupos delictivos ejecutaron en promedio a 11 policías por mes. Hasta el 22 de noviembre se registraron por lo menos 123 muertes de uniformados entre jefes policíacos y tropa, en los 3 niveles de gobierno: municipal, estatal, federal preventivo y AFIS. En efecto, esta circunstancia nos da esta percepción de que hay un avance del crimen organizado y precisamente se presenta por esta violencia inusitada. Aún en este contexto, para el gobierno federal, los resultados del combate al crimen organizado en el 2006 fueron alentadores. De acuerdo al 6º informe de gobierno enviado al Congreso por el presidente de la República, se lograron asegurar 30 toneladas de marihuana, 722.479 pastillas psicotrópicas, 3.192 kilos de cocaína, 82 kilos de heroína y 52 de cristal. En este año, la batalla contra el narcotráfico no solo se extendió al tráfico de estupefacientes a Estados Unidos. De forma por demás alarmante, el consumo de drogas en el país será el nuevo reto, incluso para el próximo sexenio. Aquí hay, digamos, una circunstancia, primero, de disponibilidad mayor de droga que hace que nuestro mercado sea atractivo. Los otros factores son
que el diferencial de precios entre México y los Estados Unidos en mayoreo sean significativamente menores de lo que lo fueron históricamente. Es decir, de 4 o 5 veces a 1 en el año 2000 a 2 veces a 1 al día de hoy. Los índices de consumo de drogas duras a partir de las encuestas nacionales de adicciones, descontando las drogas como la marihuana, pero las drogas duras, vienen creciendo a índices superiores al 20% anual por 11 años consecutivos. En materia de secuestros, este año la Agencia Federal de Investigaciones atendió 767 casos, liberó a 793 víctimas, detuvo a 577 plagiarios y desmanteló 91 bandas de secuestradores. Pero las acciones de la Procuraduría General de la República se vieron opacadas tras la consignación de los integrantes de la banda de El Zodiaco. A principios de año, después de 88 días de arraigo, Florence Cassés, presunta cómplice del líder de la banda, Israel Vallarta, puso al descubierto que el 9 de diciembre del 2005, agentes federales de investigación montaron un operativo para simular el rescate de su víctima en el rancho Las Chinitas. El entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna, aceptó que las acciones de la AFI el día 11 fueron simuladas. En la operación para rescatar a las víctimas no había prensa. Ya se explicó eso, se explicó en una entrevista. A petición de ustedes, nos pidieron que mostráramos cómo fue el ingreso a la casa de seguridad. La defensa de la francesa Florence Cassés ha utilizado el montaje de la AFI como un elemento de defensa para intentar comprobar la inocencia de su cliente, que espera condena en la cárcel femenil de Tepepan en la Ciudad de México. No lo sabía. En resumen, el 2006 no fue el año de los operativos y capturas espectaculares. El 2006 es un año que dejará grandes retos a quienes tendrán la responsabilidad de ofrecer a los mexicanos un México más seguro, más allá de las palabras, las estadísticas y los operativos. Fue inaugurado por el presidente Vicente Fox el gran telescopio milimétrico ubicado en Puebla. Se invirtieron $128 millones. Rafael Correa ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Ecuador. De esta manera se convirtió en el nuevo presidente de su país para el periodo 2007-2011. Dictaron auto de formal prisión contra el expresidente Luis Echeverría por el delito de genocidio. Este será el primer juicio en la historia de México por este cargo. Hugo Chávez fue reelecto por segunda ocasión presidente de Venezuela. El 10 de diciembre murió el dictador chileno Augusto Pinochet a los 91 años de edad. A Pinochet se le atribuyen miles de ejecuciones ocurridas durante sus 17 años de régimen, de 1973 a 1990. El gobierno de Felipe Calderón anunció el 11 de diciembre el operativo Conjunto Michoacán, en el que participan 5,000 efectivos militares y policíacos para terminar con el narcotráfico en esa entidad. El Pachuca se convirtió en el primer club mexicano en ganar un trofeo sudamericano al ganar la Copa Sudamericana 2006, al vencer por 3-2 al Colo-Colo de Chile. Terminó la quinta edición de la Academia. Luego de 6 meses bajo la conducción de Mónica Garza, la final se llevó a cabo en Veracruz. El 2006 marcó los últimos 11 meses en la presidencia de Vicente Fox. Un sexenio histórico para México porque marcó el fin de 70 años de gobiernos priistas y el arribo de la alternancia política. Y aunque se va en medio de controversias privadas y públicas, hoy todavía es prematuro para emitir una valoración sobre sus 6 años de gobierno. Será la historia la que lo juzgue. Sin embargo, Vicente Fox entregó, por un lado, buenas cuentas, con una estabilidad económica sin precedente, finanzas públicas sanas, una libertad de expresión real y garantizada. Mientras que, por el otro lado, dejó notables carencias en la aplicación de la ley, en la seguridad y en la necesidad de entender la política como la vía indicada para mantener los equilibrios entre los poderes en la democracia. Y a veces yo digo, y esta seguramente va a ser la nota para la prensa mexicana, porque yo les digo que me van a extrañar después de que me vaya, me van a extrañar. Después de ganar por estrecho margen las elecciones más cerradas en la historia y convertirse en el presidente número 20 de México desde la Constitución del 17, Felipe Calderón enfrentó un caótico periodo postelectoral, dado en especial por la resistencia civil encabezada por Andrés Manuel López Obrador, su rival perredista en las elecciones y quien se negó a aceptar la derrota. Incluso su toma de protesta ante el Congreso de la Unión estuvo a punto de frustrarse debido a la insistencia de los seguidores de López Obrador de impedirle asumir el poder. Sin embargo, Felipe Calderón lo hizo
e inició con el pie derecho su mandato, impulsado por su enérgica decisión de enfrentarse a un Congreso convulso y además arropado por el cumplimiento del mandato constitucional de rendir protesta en el recinto legislativo. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Son pues los acontecimientos más importantes del año que termina, un año en el que hemos tomado la mejor decisión para construir el futuro de nuestra familia. A nombre de Fuerza Informativa Azteca le agradecemos el habernos acompañado durante estos 12 meses y nos comprometemos a hacer nuestro mejor esfuerzo para mantenerlo mejor informado en el año que comienza. Solo nos resta desearle lo mejor en el 2007 que está por iniciar. En el puerto de San Blas, en una embarcación.